Hola, bienvenidos a nuestra Escuela Bíblica Familiar, un espacio para reunir la familia junto a la Biblia una vez a la semana. Les pido que busquen en sus Biblias el Evangelio según San Marcos capítulo 1, del verso 14 al 45. Ese será nuestro texto en este día. Y comenzamos con una pregunta. ¿Alguna vez Dios los ha llamado a algo drásticamente nuevo, a un cambio grande en sus vidas? Quizás un cambio de trabajo, una mudanza, dejar una relación. ¿Cómo reaccionamos? Leamos Marcos 1, del 14 al 45. Y mientras leen, presten atención a las siguientes preguntas que estarán en la placa. Número 1. ¿En qué se enfoca Jesús cuando inicia su ministerio? Número 2. ¿Qué tenía de especial la invitación de Jesús a los discípulos para que lo siguieran? Y número 3. ¿Cómo respondió la ciudad a las sanidades milagrosas de Jesús? ¿Cómo deberíamos responder nosotros? Los dejo con la lectura y con la placa para guiarles a través de ella. Luego de esta lectura, miremos juntos el video donde Francis Chan nos enseña que Jesús no solo tiene el derecho a llamarnos, Él nos está llamando. Miremos juntos el video. Llegaron a Cafarnaún, y en cuanto llegó el día de reposo, Jesús fue a la sinagoga y se dedicó a enseñar. Ahora mismo estoy en esa sinagoga. Aquí es donde Jesús enseñó en Cafarnaún. Y deben entender la escena. Es Jesús, el Hijo de Dios, quien no solo se hizo carne, sino que ahora comienza a enseñar. Y lo hace con autoridad, aquí mismo. Viene a la sinagoga y su mensaje, según el comienzo del pasaje para esta semana decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesús comienza diciendo, es el tiempo. Imaginen, el Hijo de Dios viene a la tierra, se hace carne y dice, es el tiempo. Aquí vamos. Estuvieron esperando al Mesías. Estuvieron esperando escuchar la verdad sobre el reino de Dios. Recuerden, hubo un silencio por 400 años, desde el tiempo de Malaquías, y ahora Jesús aparece en escena y dice, es el tiempo. Y su mensaje es, el reino de Dios se ha acercado. Él dice, les voy a explicar el reino de Dios, no el reino de este mundo, no cualquier cosa que les hayan enseñado antes, sino que vine a contarles sobre el reino de Dios. Y él dice, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de apartar cualquier forma de vida que estaban viviendo y comenzar a seguirme. Y en ese momento comienza a llamar a los discípulos. Él llama a sus primeros discípulos. Deben entender que es algo increíble que el Hijo de Dios los llame. Él mira a estos discípulos y les dice, síganme. Le dice a Simón y a Andrés, síganme. La casa de Pedro estaba por esa calle. La puedo ver desde aquí, desde la sinagoga. Y él les dice, síganme. Es increíble. Él no dice, sigan alguna doctrina o sigan estos códigos morales o estas leyes. Él dice, síganme. Sigan a la persona. Él inmediatamente llega con autoridad. Les dice a las personas, síganme, lo que es un honor increíble. Hoy en día, hablamos del llamado de Dios, diciendo, siento que Dios
me está llamando a esto, siento que me está llamando. No hay nada de eso. Esto es algo grande. Dios se hizo carne y fue tras las personas, los individuos. Y esto fue algo raro. Un rabí nunca llama a los discípulos. Eran las personas quienes corrían y se reunían con el maestro, con el rabí. Esto era diferente. Jesús sabía precisamente a quién estaba llamando. Les dice, síganme. Y dice, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Y dice que enseguida ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Dejaron todo lo que estaban haciendo y dijeron, iremos. Hablamos del llamado de Dios como si dijéramos, Dios puede estar llamándome a esto o aquello, y esa no es la forma. A medida que recorramos estos diferentes lugares en Israel, espero que vean algo muy concreto, físico. Hoy en día decimos, en mi corazón creo que el Señor me está llamando. Creo que le he dado mi corazón. Era mucho más importante que eso. Seguirlo no era tan confuso, incierto. Cuando Él les dijo, síganme, literalmente dejaron todo y comenzaron a caminar con Él. ¿Entienden? No dijeron, bien, te seguiré en mi corazón. Oraré y te recibiré. No, literalmente fue, me levantaré y te seguiré. Y eso es lo que hicieron. Y Él dice, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Enseguida Jesús los llamó, y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y los siguieron. Muchas veces cuando hablo con las personas sobre a qué creen que Dios las está llamando, ellas dicen, secretamente esperamos que no nos llame, porque nos gusta nuestra vida tal como es. Actuamos como si Él fuera una interrupción, que lo es. Decimos, ¿cómo encajo en su llamado todo lo que quiero? Y la respuesta a eso es que no pueden. Tienen que hacer lo que ellos hicieron. Lo siguieron porque entendieron a quién estaban siguiendo. En este momento lo entendieron en parte. Y luego Jesús continúa en Cafarnaún, la ciudad en la que estoy ahora, y dice que mientras enseñaba, la gente se admiraba de sus enseñanzas, porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que cuando Jesús llegó a la sinagoga, comienza a enseñar y todos pensaron, nunca escuchamos algo así. Tiene una autoridad que nadie tiene y deben entender, como dice la Biblia en Isaías 55, 8, 9, que sus pensamientos están más allá que los nuestros. Así como los cielos son más altos que la tierra, así de altos están sus pensamientos. Cuando Jesús llega y enseña en su palabra sale, debemos tratarla como algo más elevado. Ellos lo entendieron. Él enseñaba como ningún otro y este libro tiene una autoridad que yo no tengo, que nadie en la tierra la tiene, no importa cuán populares sean, esto o aquello. Él dice, aquí está la autoridad. Y Jesús enseñó con autoridad. Las personas lo sabían porque luego comenzó a sanar a las personas. Se le acercó a un hombre en la sinagoga que tenía un espíritu impuro y Jesús inmediatamente dice, cállate y sal de ese hombre. Y de pronto este hombre se cae y comienza a convulsionar y el demonio salió de él. Nuevamente, las personas dicen, ¿quién es este? ¿Esto qué es? ¿Acaso es una nueva enseñanza? Con toda autoridad manda incluso a los espíritus impuros y estos lo obedecen. Y luego sigue por la calle donde estaba la suegra de Pedro enferma y él la sana. Él la sana y ella comienza a servirlo. Luego dice, al anochecer cuando el sol se puso, llevaron a Jesús a todos los que estaban enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpaba ante la puerta y Jesús sanó a muchos que sufrían de diversas enfermedades. Esto es algo verdadero. Imaginen que viven aquí y escuchan lo que sucedió en la sinagoga. Nunca vimos algo como esto. Esta persona vino hoy y expulsó un demonio, luego caminó por la calle y sanó a la suegra de Pedro. Entonces toda la ciudad completa estaba en la puerta, porque nunca habían visto algo así.
Él comienza a sanar a todos. Las personas se acercan a él de todos los rincones. Este leproso se arrodilló y dijo, por favor. Y Jesús, con compasión, extendió la mano y lo tocó. Deben entender, esto es... Hablamos de Jesús viniendo a escena, haciéndose carne, y ahora llama a la gente a acercarse a Él. Él viene con esta autoridad y dice, síganme. Esto es algo completamente nuevo. Síganme, dejen todo lo que estaban haciendo. Esto es mucho más grande. Esto es mucho más grande y espero que lo vean. Tenemos que dejar de decir, creo que el Señor me está llamando, y decir, ¿estás bromeando? ¿El Hijo de Dios tiene algo para que yo haga? Dejaré todo e iré, porque todos se están acercando a Él. Y pensar que de toda esa masa de personas en esa ciudad, Él llama a algunos individuos y les dice, síganme. Espero que no lo vean como algún tipo de interrupción, sino que digan, ¿estás bromeando? ¿De verdad llama a las personas hoy? Dios mismo se hizo carne y me llamó a hacer algo. Hoy su Espíritu Santo nos llama a algunos de nosotros a esta tarea. Espero que entiendan el poder de este hombre, la autoridad de esta persona, y digan, haré lo que sea para seguirlo. Impactante. ¿Cómo se sintieron ustedes después de ver este video? Vamos a analizar nuestro texto por partes y les pido que miren primero atentamente los versículos de este capítulo 1 del 14 al 20. Marcos 1 del 14 al 20. Y Marcos no nos deja dudas sobre la singularidad de Jesús. Él se asegura de que nos demos cuenta de que ese fue el momento más grande de la historia, y lo hizo con una palabra, kairos, o tiempo oportuno. Allí en el versículo 15 hace alusión a que es un momento de oportunidad importante, trascendental, y que es mucho más que un momento cronológico de paso del tiempo. Pensemos en nuestra experiencia, pensemos mirando hacia atrás. Todos hemos tenido eventos o momentos transformadores en nuestras historias personales. ¿Podrías mencionar una ocasión en la que tu vida haya cambiado por completo? En la que supiste que el mundo, tu mundo, iba a ser diferente y que no habría vuelta atrás. ¿Cómo te sentiste? ¿Estabas emocionado, asustado, nervioso? Nuestra segunda pregunta será, ubicándonos en esta invitación. Al principio de su ministerio, Jesús empezó a reunir a sus discípulos. Y unos humildes pescadores no eran la mejor opción para ser los estudiantes de un rabino. Por eso, nuestra segunda pregunta tiene que ver con esto. ¿Cómo reaccionaron los discípulos a la invitación de Jesús de seguirlo? Póngase en el lugar de ellos por un momento. ¿Cómo crees que habrías respondido si hubieras estado en esa barca con Pedro? Y aquí entra una consideración personal. Si tenemos una vida cómoda, es fácil ver el llamado de Jesús como un problema, porque si vamos a seguirlo, tendremos cosas que perder y cosas que rendir bajo su señorío. La pregunta es, ¿qué pueden perder si siguen a Jesús como lo hicieron los discípulos? ¿Y qué ganarán si lo siguen como lo siguieron los discípulos?
Les dejo estas preguntas en la placa para que las conversen en familia al leer atentamente el texto. En los primeros 20 versos vimos a Jesús declarar su propósito, anunciar el reino de Dios y llamar a las personas a Él. Necesitamos entender que en el tiempo de Jesús, la comunidad judía esperaba un reino militar en el que Dios gobernaría a las naciones por medio de Israel. Sin embargo, Jesús les dio un vuelco total a esa idea. Desde el principio, en el versículo 15 de este capítulo 1, Jesús dice: el reino de Dios se ha acercado, que literalmente significa que se ha aproximado, que ya está entre nosotros, pero de forma inmediata lo vincula con el arrepentimiento y con la fe. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús declara que el reino de Dios empieza con la rendición interna de tu corazón. En otras palabras, ya no estamos en espera. El reino de Dios, incluso hoy, comienza por arraigarse en los corazones de las personas. Y debemos recordar que el reino de Dios empieza ante todo con un corazón transformado. Jesús no vino solo a cambiar nuestras circunstancias, sino a transformar nuestra vida y nuestras circunstancias desde nuestros corazones. Veamos ahora esta segunda sección. Desde Marcos 1:21, Jesús empezó a probar su propósito, a demostrarlo haciendo milagros. Y podemos leer la segunda sección, Marcos 1, del 21 al 34, prestando atención a estas preguntas de la placa. ¿A quién ayuda Jesús usando su autoridad? ¿Qué decían las personas sobre su enseñanza? ¿Qué autoridad mostró Jesús con la suegra de Pedro? ¿Pueden describir el tipo de autoridad que mostró Jesús en los versículos 32 al 34? ¿Qué nos dice a nosotros esto sobre el alcance y la naturaleza de su poder? Los dejo con la lectura y con estas preguntas por unos instantes. Ya que los oprimidos por demonios no luchaban con simples trastornos psicológicos, que Jesús expulsara demonios ilustró de una forma muy práctica el reemplazo y la confrontación del reino de Satanás en el mundo por el reino de Dios. En este pasaje, las 3 personas que fueron sanadas por Jesús eran marginados sociales. Su cuidado por las mujeres, por los leprosos y aún por un endemoniado probaron la presencia de algo nuevo, un nuevo reino en la tierra. Y Marcos muestra con esta presentación de la autoridad de Jesús que Él tiene el derecho de extender el reino a todos. Y eso incluye a los enfermos, a los marginados, a los que sufren. Literalmente nos desafía a un amor inclusivo, a una vida diferente. Vamos a ver ahora la tercera sección y releer Marcos 1 del 35 al 45, prestando atención a estas preguntas. En medio de la sanidad de muchos, Jesús se levantó muy de mañana y se fue a orar cuando todavía estaba muy oscuro. Primer pregunta: ¿por qué esto es importante? ¿Qué implicaciones tienen las acciones de Jesús para nosotros? Segunda pregunta:
reflexionando sobre esta costumbre de Jesús de retirarse a orar en los momentos importantes. ¿Cómo pueden empezar o mejorar tal práctica individualmente y como familia? Y tercera pregunta, ¿qué dijeron los discípulos cuando encontraron a Jesús? ¿Podemos buscarlo de esa manera? La cuarta, ¿cómo respondió Jesús? ¿Los sorprende su respuesta? ¿Por qué sí o por qué no? Tomen un tiempo para responder y para compartir en familia. En la sesión del video, Francis Chan concluyó diciendo que espera que cuando nos encontremos con Jesús, nuestra respuesta sea que haremos lo que sea por seguir. 2000 años después de llamar a sus primeros discípulos, Jesús aún nos llama a seguirlo. ¿Cómo le responden hoy? ¿Cómo reflejan ustedes el llamado de Jesús a través de sus vidas, sus prioridades, sus actitudes? Marcos quiere que veamos todas las implicaciones de que Jesús es el Hijo de Dios y que ha venido a la tierra. El reino de Dios ha empezado en los corazones de aquellos que eligen decirle sí. Los seguidores de Jesús cambian el mundo, pero de una manera opuesta a las expectativas generales, así como lo hizo aquel al que están siguiendo. Jesús mostró su autoridad, no imponiéndose por encima, sino sirviendo a los marginados, a los humildes, a los menospreciados. Él sanó, restauró, limpió, y todos los milagros que vemos en esta escena inicial de su ministerio, están dirigidos a personas excluidas, personas a quienes otros no llegarían. Y Dios no muestra favoritismos. Nosotros tampoco deberíamos mostrarlo. Si realmente hoy, como familia, quieren seguir a Jesús, amen lo que Él ama, sirvan a los que Él está dispuesto a servir. La tarea es amplia y desafiante. Hasta la próxima sección de nuestra Escuela Bíblica Familiar.